Amigos de Viviendo en Familia Coaching, estamos aquí en otra entrevista para el canal de YouTube y estamos aquí con Cindy Virgin y ella nos va a hablar de un tema muy especial. Ella es licenciada en economía, eh, pero ahorita está como en un nuevo giro de su vida y está en el proceso de certificación como doula, como asesora de lactancia y está muy animada para este proceso, trabaja con mamás hispanas y le gusta mucho contribuir a estas cosas de lactancia, de crianza y de amor hacia los niños y hacia la maternidad. Y bueno, estoy muy contenta de tenerla aquí conmigo. Cindy es mamá de un pequeño, ¿de cuántos meses, Cindy? Va a cumplir 15 pronto. Cumplir 15, entonces un poquito más de un año. Y es esposa. Y bueno, Cindy y yo nos conocimos hace aproximadamente unos 8 años y medio, 8 años y mesecitos. Y ella fue misionera en el barrio donde yo estaba. Entonces fue un gusto tenerla. Y ella es de Colombia, entonces siempre era interesante platicar con Cindy, no solo de la parte de lo que ella estaba haciendo como misionera, sino también de las cosas en Colombia, ¿no? Que siempre me encanta conocer más de otros países, ¿no? Es precioso eso. Muchas gracias, Cindy, por aceptar esta entrevista y me encanta verte. Tú sabes, me fascina platicar contigo. Gracias. Y bueno, yo creo que también podemos agregar que tú me ayudaste en la parte de coach cuando estuve embarazada, como prepararme para recibir a mi bebé. Y eso lo aprecio mucho. Sí, sí, en la parte más bien emocional, en la parte más bien relacional, ¿no? Wow. Entonces, esa parte a mí me fascina, la parte de las relaciones, la parte de la emoción y de la mente para estar listos para nuevos cambios y estas transiciones de la vida. Pues muchas gracias, Cindy. Hoy vamos a hablar, ella nos va a platicar un poco de su historia de infertilidad que tuvo y la idea y el objetivo de esta conversación es, yo creo, fortalecer a las mamás y tener esperanza en cuanto a las cosas de la vida. Entonces, Cindy, cuéntanos un poquito acerca de la experiencia en tus años de infertilidad. Muy bien. Entonces, bueno, me casé en el 2016 y al 2019 ya no habíamos estado tratando activamente de tener hijos, pero no habíamos utilizado ningún método de anticoncepción. Entonces, me resultó interesante que no estaba embarazada, que no pasaba nada. Bueno, en la infertilidad hay algo que es muy común y es que estás esperando ese momento, así que yo tenía pruebas de embarazo listas y no sé cuántas pruebas me hice. Tenía un retraso, inmediatamente recurrí a la prueba, ¿verdad? Para ver si esta vez sí era. Y no era. Entonces decidimos buscar un especialista. Mi, mi esposo recurrió a un urólogo y él estaba muy empeñado en que íbamos a hacerlo, que íbamos a lograr tener un hijo. Pero cuando analizamos los precios aquí en los Estados Unidos, el tratamiento que requeríamos para quedar embarazados, porque la infertilidad en nuestro caso es de parte de los dos, yo tengo ovario poliquístico, entonces era un proceso que podía llegar a los $30,000, como sin problema, si hablábamos de un precio razonable, como el lugar más barato, ¿verdad? Ujú. Entonces no era algo que podíamos como sacar fácilmente del bolsillo y pagar, pero como yo soy de Colombia, dije, pues vamos a ver allá qué ocurre, ¿no? Ah, encontré una clínica con la que me sentí muy bien y decidí darle una prueba. Así que iniciamos con el proceso. Empecé a hacer exámenes médicos y encontré que la prolactina estaba un poquito alta, pero todo lo demás se veía muy bien. Generalmente las personas que tienen ovario poliquístico tienen algunas facciones en el rostro que podría detectarse de esa manera o tienen sobrepeso, pero no era mi caso. Tampoco tengo quistes en los ovarios, así que era un caso especial de ovario poliquístico que no es fácil de detectar, pero está ahí presente.
Así que hemos viajado a Colombia a iniciar el proceso y es curioso porque yo pensé como, bueno, vamos a recurrir a la ciencia, o sea que es una garantía que voy a estar embarazada. Y hemos hecho el primer ciclo de IVF. Para quienes no sepan, bueno, IVF es como se llama en inglés, por ser como fertilización in vitro por las siglas. Y no logramos quedar embarazadas tras ese ciclo. Estuvimos en Colombia un mes y a pesar de que ya era mucho más barato, que es como la tercera parte, todavía ese dinero pesaba mucho para nuestro bolsillo como familia. Así que dejé el trabajo, todo y hemos ido allá. Mi familia estaba a la expectativa de que todo fuera muy bien, pero cuando regresé aquí e hice la prueba de embarazo, resulta que salió negativa. O sea, que todo ese esfuerzo económico, emocional, físico de viajar hasta allá, no había dado resultado. Y yo creo que fue ese momento, y de hecho, si yo pudiera volver a repetir algo en mi vida, repetiría ese momento porque me fue tan útil para mí. Y es curioso porque fue el momento más triste y doloroso de mi vida, pero volvería a hacerlo porque aprendí tanto de él. O sea, todo el dinero y los esfuerzos que gastamos ahí valieron la pena en mi pensamiento. Eh, entonces, decidimos darle una segunda oportunidad al tratamiento y, e ir nuevamente, pero en esta ocasión empecé a informarme más para saber cómo podía preparar mi cuerpo para ese proceso otra vez. Entonces empecé a utilizar algunos mecanismos naturales de mejor alimentación, alimentación orgánica, evitar lácteos, meditación, herbolaria, acupuntura. Si una persona me decía que me parara en un pie y alzara el brazo por 24 horas, yo lo hacía porque estaba tan empeñada en que de verdad yo quería ser mamá. Y bueno, las personas que me conocen saben que esa era mi meta, yo quería ser mamá. Entonces, para mí era muy difícil ver a otras mamás que podían lograrlo y nosotros no. Y también muchas preguntas. Bueno, pertenecemos a la comunidad de la Iglesia de Jesucristo y las familias aquí en Utah particularmente son muy grandes. Entonces, todo el mundo se cuestionaba si era que no queríamos tener hijos o por qué todavía no habíamos tenido hijos, qué era lo que estaba pasando. Y ese cuestionario duele más, es como si pusieran como limón en la herida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hemos regresado a Colombia y con todos estos cambios, generalmente se obtienen unos números. Para quienes no sepan cómo este es el proceso más agresivo de fertilidad que existe en el mercado, entonces ponen como algunas inyecciones en el abdomen. Esas inyecciones estimulan el cuerpo para que ovules más y después de hacerlo, entonces sacan todos los óvulos, sacan esperma de mi esposo también, los fertilizan en el laboratorio y después cuando ya logran el embrión, lo ponen de nuevo adentro. Entonces es un proceso bien agresivo y complejo. Eh, pero resulta que me habían sacado 19 óvulos y de esos 19 óvulos solamente como habían 4 que podían fertilizarse, o sea que tenía la calidad para hacerse. Y de esos 4, solamente como 2 lograron llegar al día 3. Entonces, generalmente se hace la transferencia, se pasa el embrión de nuevo a la mamá cuando está en el día 6, pero si se tienen muy bajitos números, entonces se pasa al día 3 la transferencia. Entonces, en mi caso fue al día 3 y las probabilidades de que se haga una transferencia al día 3 y que resulte en embarazo son muy bajas. Entonces, la verdad, yo a ese punto pensé que ya no iba a funcionar y esa era la última opción que yo tenía y la última vez que intentaba también. Ya no quería hacerle más a mi cuerpo, pues pasar por ese proceso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estaba muy enojada también con Dios, estaba muy enojada porque yo no podía entender por qué Él no podía darnos un hijo si Él es todopoderoso y puede hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, recuerdo que en esa ocasión decidimos visitar el templo allí en Bogotá, quedaba muy cerca de la clínica y estábamos orando, pero los dos somos religiosos y yo le estaba diciendo a Dios como, pues, ¿qué es lo que esperas que pase con todo esto? ¿Por qué nosotros y qué es lo que necesito aprender?
Y una vez yo hice esa pregunta, sentí muy fuerte que todo que yo necesitaba aprender de esto es que yo necesitaba aceptar la voluntad de Dios como viniera. Si era que no íbamos a quedar embarazados, estaba bien, pero si íbamos a quedar embarazados, estaba bien también. Entonces, yo necesitaba que aceptar simplemente que la voluntad de Dios es más grande que la mía y que estaba bien con cualquier decisión que Él tomara para nosotros. Ese día salimos sintiendo que estaba bien, si, si estábamos embarazados o no, si el tratamiento funcionaba o no y si íbamos a ser papás o no. Y, y después de hacer la prueba de embarazo allá, salió positivo. Entonces, fuimos a un lugar para hacer la prueba y es chistoso porque se llama Pro Familia allá en Colombia, pero ellos también son pro aborto y estaba bien por mí, pero cuando nos vieron dijeron como está bien si ustedes no quieren tener este bebé y yo como no, acabo de pasar por un tratamiento de fertilidad de algo de más de un año y estamos muy felices. Entonces, hacen miden, digamos que no es una prueba de embarazo regular, en la que se mide solamente si estás embarazada o no, pero se miden los niveles de la hormona que muestra que estás embarazada. Y estaba muy alta, entonces era muy probable que tenía, y me habían transferido 2 bebés, entonces, o 2 embriones, porque para ahí todavía no eran bebés. Entonces, era muy probable que estuviera embarazada de los dos, que los dos hubieran pegado, que es como lo llaman, ¿verdad? Que hubieran adherido, pues. Regresamos aquí a Utah y estaba muy feliz de estar embarazada, pero empecé con un sangrado. Así que dije como, ay, no puede ser, como, este embarazo tenía que cuidarlo porque era mi única opción, ¿no? Eh, y durante el proceso, una miembro de mi barrio, de la iglesia, que tiene 4 hijos, me prestó un libro y para mí fue muy valioso. Era un libro de recetas para mejorar la fertilidad, pero tenía una frase que decía que no todas las madres tienen que tener hijos. Y eso para mí fue muy impactante porque me decía que habían otras formas de ser madre diferente a ser mamá biológicamente o adoptiva, como habían otras formas de ser madre para otros. Entonces eso significó mucho para mí. Fuimos al hospital y solamente había un bebé, o sea que el otro no logró adherirse bien o no logró continuar creciendo y desarrollándose, pero todavía tenemos la esperanza de un bebé. Y bueno, fue un embarazo muy cuidado, muy especial para nosotros, estábamos muy felices. Y finalmente nació mi bebé y fue ahí cuando empecé a involucrarme con procesos con mamás, porque yo estaba muy asustada en cuanto al parto. Cintia, si lo recuerdas, yo estaba como aterrorizada, pensaba que iba a ser la peor experiencia de mi vida y, y no pensaba tampoco utilizar ningún recurso que no fuera como, así, aquí se llama OBGYN, que es como un ginecólogo obstetra. Yo no quería nada de una partera, nada de eso. Y después me di cuenta que yo hubiera podido confiar más en mi cuerpo a pesar de todo. Entonces, estuve preparándome para el parto con un grupo de doulas. También yo quería el parto en el hospital en caso de que algo ocurriera. Eh, y ahora, bueno, empecé a trabajar con ellas como voluntaria, facilitando las clases de lactancia. Y después, pues logré entrenarme como doula y estoy en ese proceso. Y también acabamos de recibir como financiamiento del gobierno para entrenarnos como peer counselors, es como se llama aquí, que es como para asesorar en cuanto a la lactancia a otras mamás. Y ha sido un proceso mágico, la verdad. Gracias, Cindy, por abrirnos a todo este proceso. En el proceso pudo sentir toda la emoción que es recordar, ¿no? Porque es recordar todas las etapas que viviste, la etapa de infertilidad, la etapa de la interés y el trabajo y la exploración y la información y todo esto para poder lograr el embarazo deseado, la tristeza de ver que no funcionó la primera vez todo este tratamiento, el dolor que eso puede causar a una mamá, o sea, es muy fuerte.
y todo lo que viene después, ¿no? Y el aprendizaje y el crecimiento. Y me quedan algunas preguntas. ¿Cuántos años estuvieron como en este proceso antes de que pudieran, desde que se casaron hasta que pudieron tener el embrión implantado y que todo fluyera bien? Ok, entonces nos casamos en abril de 2016 y nuestro bebé nació en agosto de 2020. Entonces fueron 4 años larguitos. Sí, 4 años que parecen una eternidad, yo sé. O sea, cuando tienes el deseo de tener un hijo, 4 años pueden ser mucho tiempo. Sí, Ya eso, veo. eso, Ujú. eso lo veo así. Especialmente Eh, porque estás invitada a miles de baby showers y ves que todo el mundo se embaraza y existe hasta la que se embaraza por accidente y es Ujú. como, pero ¿cómo ocurre esto, verdad? Como, ¿cómo de verdad se Sí. hacen los bebés que no me contaron? Sí, sí, sé lo experimenta en carne propia, o sea, sé lo que es. Por ejemplo, en mi caso, que tuve 8 años de infertilidad, llegó un punto en el que literalmente me invitaban a un baby shower, a lo mejor llevaba el regalo a la persona, pero ya yo a los baby showers no iba. O sea, me causaban conflicto interno. O sea, siéndote muy honesta, me causaban conflicto interno. Entonces era así como, no, mejor no voy. ¿Para qué? O sea, ¿para qué me expongo a sentirme así, ¿no? Entonces mejor dije, no, no, o sea, trataba de evitar eso, pero luego de repente tenía mucha fuerza y mucho ánimo y de repente otra vez, pum, para abajo. O sea, es difícil, ¿no? Y luego Sí, las preguntas que tú comentas, ¿no? También, cada pregunta que te hacen y es así como, ay, ¿cómo contesto a esto? ¿Les explico? O simplemente digo, no se preocupe, algún día pasará o cómo lo contesto, ¿no? A todo esto. ya hay Sí, mucha presión sí. externa. Ok. Y otros. Hola Cindy, ya regresamos. Tenemos fallas técnicas con la luz, el internet y esas cosas, ya saben. Pero bueno, ya está acá Cindy con su bebecito lindo. Y ya tenemos esta pregunta que le estaba haciendo, que era precisamente, ¿qué es lo que le aconsejarías a las personas decirle a una pareja que no ha tenido hijos todavía? O mejor, que no decirles o que no preguntar, ¿no? O sea, danos tu opinión en cuanto al tema, Cindy. Muy bien. Entonces, bueno, lo primero que decía, o bueno, que pienso, es que nunca dar un consejo sin que te lo pidan, ¿verdad? O preguntar. Como no hacer preguntas a menos que la persona decide confiar en ti. Y yo quería ejemplificar esto con la forma en la que yo sentí que fui más ayudada durante el proceso. Entonces, el hermano de Benjamin, el hermano de mi esposo, tiene una esposa y una vez nuestro primer ciclo de fertilización in vitro falló, yo tenía también nada de deseo de hablar con las personas y explicarles qué me pasó, cómo me estaba sintiendo. Pero la esposa de él tuvo un detalle súper especial conmigo. Ella solamente vino y trajo comida, como para los siguientes 3 días hizo comida. Y eso significó mucho para mí porque ella no me hizo preguntas, solamente me dijo como, solo recuerda que estoy ahí para ti y que te amo. Y, y ya no me dijo nada más. Y entonces yo tampoco podía responder nada más. No había nada que yo podía decir sin que estuviera llorando. Entonces, eso significó mucho para mí, como saber que hay alguien ahí que está ahí para ti, que te considera importante y que está dispuesto a escuchar si tú quieres y si no está bien, es mucho. Y bueno, si ya alguien me dice que cómo puedes sobrellevar ese desafío, yo puse algunas notas de algunos de mis diarios porque escribía mucho y cuando supe que iba a tener la entrevista contigo, los repasé. Eh, y pues algo que yo podría aconsejar sería eh, asociarse con otros que hayan tenido el mismo desafío, porque ellos Ujú. pueden entender. Entonces hay comunidades, grupos de apoyo, y yo creo que eso es importante. Si de verdad sienten que
que no pueden sobreponerse a los desafíos o a sus emociones, entonces buscar ayuda profesional es ideal también. Este segundo ciclo de fertilidad in vitro vino acompañado con ayuda psicológica y me hizo entender que yo no tengo control sobre todo, sobre todas las cosas, y eso me ayudó mucho. Saber que yo no puedo controlar todas las cosas y que hay cosas que no están en mi alcance y está bien que, que vengan resultados positivos o negativos sobre esas cosas que no están en mi alcance. Bueno, que nadie tiene el derecho de dar un consejo no solicitado y que está bien decir como, sí, es un asunto personal que tratamos entre mi esposo y yo. Cuando alguien pregunta, está bien responder así, está bien responder que está bien no dar una respuesta cortés, porque no es cortés que te hagan tantas preguntas, entonces está bien decirles como si es un tema como súper privado que estamos manejando juntos o una forma que mi esposo utilizaba para evitar esas preguntas de tantos era como, sí, va a venir cuando Dios quiera, era lo que él decía, ¿no? Ujú, Yo recomiendo que no estén isolados, como que no estén solos ujú, y apartados del mundo porque eh, enfrentar el problema es parte de sanar. Entonces, eh, pues tener un entorno como saludable hace que también la persona pueda sentir, sentir que hay otras maneras de vivir una vida feliz, no solamente a través de la maternidad o de la paternidad, que hay otras formas de sobreponerse y de tener una vida completa. Que ellos no son personas incompletas sin un bebé, sí son personas completas. Bueno, la infertilidad no es un reflejo de nuestra dignidad o valor, que somos igual de valiosos para las personas a nuestro alrededor, para la sociedad, para la comunidad, para la familia, para Dios, y tenemos el mismo valor que una persona que sí puede concebir. Que esos sentimientos de soledad y de que nadie me entiende son naturales porque nadie más está pasando por la misma circunstancia. Entonces, dejar fluir esos sentimientos es importante, no inhibirlos, porque si estoy triste y todavía soy dura conmigo misma diciendo como, pues no debería estar triste, debería estar feliz, todavía eso lo hace más difícil, como a veces somos muy, muy duros con nosotros mismos. Bueno, la infertilidad no solamente es física, pero también es emocional, social, financiera, mental. Entonces, reconocer esos factores que impactan mi vida de una manera u otra y tratar de abordarlos de acuerdo a la circunstancia, como les dije, como una vez bueno, eso creo que no lo mencioné, pero una vez terminamos este segundo ciclo, nuestros ahorros estaban en casi cero. Entonces, eso había impactado a nuestra familia de una manera muy fuerte, tanto al punto de que, digamos que aquí en Utah donde vivimos, un carro es básicamente tener piernas y solamente teníamos un carro y a veces yo hacía cuentas de todo lo que había podido comprar con eso y nada podía superar la bendición de tener a mi bebé. Entonces, el camino de la infertilidad no termina con un hijo también, como muchas personas piensan como, pero ya tiene 3 o 2 o 1, como ella está bien. Entonces, muchos todavía insisten en la pregunta, ¿y cuándo va a venir el hermanito? Y es como, pues, no es tan fácil para mí, recuerde. Bueno, digamos que si ya están en la capacidad de poner algo de humor a la situación, está bien. ujú. Y no, pues, está bien, como ustedes sientan que quieren afrontarlo, está bien. Entonces, sentirse rota, con vergüenza o culpa es normal, pero de alguna manera se espera que eso pase, pero nuestro destino no es quedarnos ahí en esos sentimientos de derrota, porque, porque no es sano. Para nosotros necesitamos encontrar salida, ¿cierto? Y bueno, ser vulnerable no hace a la persona débil. Entonces, si alguien está contándote eso, está abriéndose contigo y está siendo vulnerable y está bien, eso no le hace débil. Entonces, no debemos tratar a la persona como si le faltara una pierna. Bueno, no importa, si incluso si tuviera una discapacidad, muchas personas
piensan como ahora tengo que hacer todo por ella y no, está bien, la persona todavía es fuerte, pero se está abriendo. Y yo creo que esas serían algunas de las técnicas en las que podemos ayudar a una persona, estando ahí para ellos, mostrándoles nuestro amor, soporte y obviamente dándoles a entender que nosotros no entendemos su posición porque no estamos ahí y está bien. Ujú. Muchas gracias, Cindy. Wow, nos diste un montón de cosas en un pedacito, pero fue mucho. Eh, Siento que es muy complejo. La sociedad así es, o sea, por alguna extraña razón la sociedad es, ya te casas, primero es cuándo te vas a casar, después es cuándo vas a tener un hijo, después es cuándo vas a tener el siguiente hijo, o sea, siempre hay como eso y esto es lo que se espera, entonces por eso es que siempre están a uno preguntándole, preguntándole y preguntándole y es bien complejo, ¿no? Muy complejo. Mi esposo, me acuerdo que él le gustaba contestar, la cigüeña perdió la dirección. O sea, No. entonces, bueno, o sea, finalmente creo que lo puede abordar desde el humor, como bien dices, o se puede abordar como de una manera más seria de, bueno, este es un asunto privado, ¿no? De pareja. Ya. Entonces, definitivamente me parece muy bien. Creo que nosotros como seres humanos no entendemos todo lo que hay detrás de nada. O sea, y por de nada me refiero a, incluso a nuestros propios hijos, a veces no indagamos bien qué hay detrás de sus necesidades, qué hay detrás de su berrinche o qué hay detrás de, ¿no? Como papás nos cuesta a veces ver qué hay detrás de esas necesidades, de esos sentimientos, de esas cosas, pues es más difícil todavía ponernos a ver qué hay detrás de una pareja, qué hay detrás de sus conflictos de cualquier tipo, incluyendo esta sensación de no poder tener un bebé, ¿no? Tan deseado. Ujú. Entonces, finalmente, necesitamos aprender como seres humanos a dar el espacio a los demás, a guardar el espacio, a estar ahí para ellos, para sus dudas, para sus preguntas, para su desahogo, pero no ser los que, digamos, vayamos a ser incisivos, a preguntarles cosas que realmente no son tan aportables. Ya. Entonces, Yo bueno, quiero hacer añadir eso es algo a eso, complicado. Cintia. Ujú. Como también algunas personas tratan de solucionarte el problema Sí. y es como, ¿y qué tal si consideran la opción de adoptar? Hay tantos niños que no tienen familia y es como, claro que sí, lo hemos considerado. Bueno, aquí los precios son desorbitantes también. O sea, si el proceso de fertilización in vitro cuesta 30.000, entonces el otro cuesta con 45.000. Es ridículo, porque se supone que lo adoptas para tenerlo, cuidarlo, darle una familia, ¿verdad? Entonces, la verdad, procesos como la adopción no son tan fáciles y las personas se llenan la boca con muchas palabras o ideas y lo hacen de buena intención y a veces también es importante reconocer eso, que ellos no, mucho, la mayoría no tienen la intención de dañarnos. Yo tengo una amiga que ella también está viviendo la infertilidad y pues lo trató de todas las formas y no tuvo la posibilidad de estar embarazada. Y ella se sintió obviamente incómoda cuando yo tuve un positivo porque ella no lo había tenido y esos celos son naturales, normales. Y es difícil eh, como compartir la felicidad con alguien que está anhelando eso tanto. Pero resulta que ella decidió enfocarse en otros aspectos de su vida y empezaron a construir con su esposo una casa muy, muy grande, como bien, bien grande. Y su esposo solo tenía un hijo, pero aquí los hijos se van cuando tienen 18 años, así que ella y él se iban a quedar en su casa enorme. Es problema de ellos, ¿verdad? Pero alguien fue a decir como, bueno, pues si ustedes no tienen hijos, ¿para qué quieren una casa tan grande? Y ese comentario para ella fue devastador porque es obviamente que ella no quiere, no tiene hijos porque no quiere, ella al contrario lo anhela, pero a veces comentarios así impertinentes pueden ser muy dolorosos y pueden dañar a la persona. Y, y a veces pueden partir de la buena intención, pero es bueno reconocer que si de alguna manera, como dicen en Colombia, metemos la pata y decimos algo que no deberíamos, o pedir disculpas y decir como, ay, lo siento, yo no tuve eso en cuenta y me imagino lo difícil que debe ser para ustedes. No, lo siento, perdón. Como Ujú, está ujú. bien hacer eso.
Gracias por compartir esta parte. Es difícil, o sea, me queda claro que la mayoría de personas tiene buena intención. O sea, no Ujú. hay una mala intención necesariamente en sus preguntas, en sus comentarios, en su deseo de apoyar, de ayudar. O sea, muchos igual cuando les dices, es que tengo problemas de infertilidad, o sea, se quedan así, no saben qué contestar. O sea, No, no, ujú. o sea, es complicado, no es un tema, digo, es un tema sensible finalmente, y entonces a lo mejor habrá quien no diga nada, pero habrá quien trate de solucionarlo diciendo otra cosa, y entonces se hace más grande, ¿no? Entonces, Sí. yo creo Y bueno, que eso algo que es. es importante resaltar es que este es un desafío que ocurre en una de 8 parejas. O sea, uno de los 8 amigos que tenemos puede estar pasando por desafíos de infertilidad, así que no es algo aislado y que no ocurre, que es un caso en 100.000, pero es más común de lo que pensamos y muchos están callados todo el tiempo. Están solamente esperando pues que algo ocurra en sus vidas o sin el deseo de compartirlo y está bien. Y muchas parejas que vemos con hijos también están atravesando por desafíos de infertilidad. Muchas personas que no se han casado efectivamente tienen desafíos de infertilidad. Y a mí me hace muy curioso el hecho de que hay mucha educación sexual para prevenir embarazos, pero hay casi nada de educación sexual para prevenir la infertilidad o para decir cómo es que una persona podría luchar en contra de la infertilidad, porque si van a las escuelas y promueven como anticonceptivos mucho, pero nunca dicen como, por ejemplo, el teflón, que es algo tan común en las casas, ¿verdad? ¿Quién quiere que se le pegue el huevo? Nadie. Entonces, resulta que ese material tiene algo que se llama químicos para siempre, es la traducción en español, no sé si sea genuina, exacta, pero en inglés se llama Forever Chemicals, y esos químicos no salen del cuerpo en años. O algunas cosas simples como pintarse las uñas, el removedor de esmalte también daña la fertilidad de las personas. Y está bien hacerlo, pero lo que no está bien es hacerlo sin la información de saber que eso va a tener un efecto. O algunos alimentos como los huevos que no son orgánicos, tienen un montón de hormonas y sería bueno que a las chicas les dijeran como, bueno, si ha llegado a cierta edad y usted no se ha casado y le gustaría tener hijos, hay procesos para como congelar sus óvulos y que su fertilidad se preserve para cuando tenga 40 y quiera casarse, o bueno, tener hijos, no importa si está casado o no, bueno, depende de la persona, ¿verdad? Su decisión, Ujú, ujú. pero ahí está la posibilidad. O quizá también muchas personas se preparan para la vida, pero la biología no te va a dar la espera, ¿cierto? Como están ahí haciendo como la carrera y después entonces sigue la maestría y no podemos poner un niño en el camino porque es muy difícil hacerlo con hijos. Eh, y, y no planean esa parte de fértil en sus vidas porque no hay educación al respecto. Entonces, eh, luego se dan cuenta tristemente que han pasado 6 meses intentando y no llega el hijo deseado. Entonces tienen infertilidad, pero ya es un poco tarde porque los óvulos de la mujer por lo menos funcionan como una canasta de, de naranjas. Entonces ponemos todas las naranjas juntas y las de abajo y si pasa mucho tiempo esas van a estar aplastaditas y arrugaditas. Entonces así sucede con los óvulos, como ya no son tan de buena calidad como a los 20, como si yo hubiera sabido que tenía PCOS o bueno, ovario poliquístico a los 20, quizá hubiera hecho algunos cambios en mi vida desde ese entonces, pero no sabía. Entonces, recurrir a ginecólogos está bien si no has iniciado vida sexual, porque muchas personas piensan, no, eso es para después de que inicie mi vida sexual. Pero no, está bien eh, pues informarse en cuanto a qué cosas pueden afectar la fertilidad de una persona y qué cosas se pueden hacer para mejorarla también, como hábitos de vida saludable. El alcohol o el café son dos cosas que son mortales para alguien que tiene desafíos de fertilidad. Y bueno, yo no consumo ninguno de los dos, pero los dos afectan sustancialmente a alguien que quiere concebir. Ujú. Gracias, gracias Cindy. Wow, toda esta información me parece súper útil y creo que muchos de nosotros, como bien dices, no estamos informados en cuanto a todas estas cosas, ¿no? O sea, cómo maximizamos nuestra fertilidad,
cómo cuidamos nuestro cuerpo para que pueda ser lo más fértil posible, cómo evitamos cosas que, ¿no? O sea, porque sí, tienes toda la razón, o sea, obviamente en la juventud todos están preocupados de embarazos no deseados, pero, pero al final, si tienes el proyecto de vida de tener hijos en algún momento de tu vida, pues sí, habría que considerar cuidarnos, habría que considerar cuidarnos más y evitar esas cosas que pueden dañar nuestra fertilidad y que pueden dañar nuestra capacidad para tener a un hijo que queremos tener en nuestra vida, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta información que nos estás dando, nos ayuda mucho. Y a mí me gustaría, ya para terminar, y obviamente muchísimo que podríamos hablar del tema, a mí es un tema que siento se necesita hablar más, o sea, volvemos al punto, ¿no? Que tú decías, o sea, la mayoría de personas lo vive aislado, ¿no? Como que yo me acuerdo que en mis años de infertilidad tuve un grupo de amigos que también pasaban por lo mismo. Fue un grupo que crecimos juntos y llegamos a ser muy, muy buenos amigos. Y era muy bonito no sentirte el único con esa situación, ¿no? Y éramos tres parejas y las tres nos volvimos súper amigos en ese tiempo, fuimos muy amigos y era bonito sentirnos bien. Incluso fuimos ya sabes, aquí en México se acostumbra, me imagino que Colombia también, que te soben y que hagan ciertos procesos de ese tipo. Y fuimos los tres, o sea, las tres parejas fuimos a que nos sobaran y que todo este asunto. Y créeme, o sea, fue una época en la que realmente aprecié tener personas a mi alrededor que estaban pasando por algo similar, porque no me sentí sola, o sea, me sentí acompañada, me sentí nutrida, me sentí aceptada y creo que mucha gente que lo vive solo y es muy difícil vivirlo solo. Yo sí recomendaría, yo sé que en Estados Unidos sí hay grupos de apoyo de este tipo. En México, la verdad, no creo. En Latinoamérica, no sé, en otros países de Latinoamérica, nunca he escuchado que haya grupos de parejas o de personas con infertilidad. Este, pero si los hubiera sería fabuloso Yo porque creo se que hay necesita. tan simple, Cintia, como buscar en Facebook. A veces ni Mm, siquiera tiene que ser en persona, porque, por ejemplo, lo que yo hice ni siquiera fue en persona, yo solamente estaba buscando información y las redes sociales sí son muy útiles cuando se utilizan bien. Entonces encontré este grupo de personas que estaban en el mismo proceso de quedar embarazadas a través de fertilización in vitro. ujú, Entonces ujú. ahí habían todos los 1000 consejos de leer este libro, busca esta información, haz esto, lo otro, a mí me sirvió esto, y hasta rituales de fertilidad, Ujú, ujú, ujú. como antes de ir a hacer el proceso de transferencia, entonces comete unas papitas de McDonald's, que porque esto ayuda que la grasa, a que, quién sabe, pero son rituales, o Ajá. comerse el centro de una piña, que porque tiene caroteno, o bueno, son la verdad muchas cosas que quién sabe si ayudan, la verdad no sé, como yo te digo, si me decían como párate en una pierna y alza el brazo y quédate ahí, yo lo hacía, pero yo creo que es más el proceso de ok, voy a intentar esto para no sentirme solo, para sentir que hay más personas que pasan por lo mismo y después, de alguna manera, construir carácter para ayudar a otros. Yo creo que el fin último de tener desafíos es que cuando llega alguien con desafíos podamos tener la capacidad de estar ahí para ellos. Sí, gracias. Me encanta la idea de que puedan buscar un grupo de apoyo en Facebook. Seguramente lo hay. En Facebook sí, yo sí creo que sí lo hay. Debe de haber. Este, y definitivamente creo que esa parte de no sentirte solo, de sentirte en comunidad funciona mucho. Me gusta lo que dices, ¿no? De estar ahí, de tener ánimo, de hacer cosas que te puedan hacer sentir bien. También mencionaste, por ejemplo, confiar en que la experiencia que estás teniendo te va a ser útil, ¿no? En la vida, te va a servir, te va a hacer crecer. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te ayudó? Mencionaste varias de las cosas, pero si tú me dirías nada más una cosa, ¿qué fue lo que más te ayudó para sobrellevar esos años? Yo creo que fue involucrar a la familia. De los dos lados, la familia ha sido súper
un apoyo súper grande. Entonces, ahí estaban todos orando con nosotros, todos listos, que es el día de la transferencia, todos hagamos un ayuno. Mi hermana, fuimos allá a Colombia, entonces obviamente estábamos con la familia en Colombia durante el proceso, y mi hermana llegó con un collar y venía en una bolita transparente y había una semilla ahí de mostaza. Y decía, como si usted solamente puede tener fe de este tamaño, entonces va a pasar algo. Pero que la familia, educar a la familia también, de, no puedo hacer esto, o bueno, después de esto yo no voy a poder moverme por cierta cantidad de tiempo, o debería evitar estas emociones, o me estoy sintiendo así, como a veces abrirse es la mejor forma de sanar, porque, porque si solamente nos quedamos ahí con el dolor hechos bolitas, seguramente ese dolor va carcomiendo y haciendo un efecto negativo en nosotros. Entonces, eso de involucrar a la familia fue trascendental para nosotros, porque los papás de mi esposo también estaban ahí todo el tiempo como, ya pasó esto, y ya fueron al médico, y qué les dijo, y cuántos óvulos salieron, y cómo va el proceso. Y parece un proceso de que pasa así, pero realmente teníamos que estar allá en como una cita cada día y medio. Y fue un proceso de, como te digo, un mes, entonces sí era súper desgastante, y darles tareas también, como a veces le dije a mi papá, como vamos a ir los dos, ah, ¿será que me podría llevar? Y él lo aceptaba, y de esa manera eh, yo no me sentía sola, sentía que otros estaban involucrados también. Gracias. Sí, involucrar a la familia, educar a la familia, me gusta mucho. Creo que la familia puede ser un gran recurso y qué bueno que ustedes tienen esa bendición de contar con familias que les apoyan, que les atienden, que les ayudaron, ¿no? En todo este proceso y que seguramente siguen ahí con ustedes en todo, ¿no? Eso es padrísimo, qué bueno que puedan tenerlo. Y hay mucho que podemos hablar, Cindy, muchísimo más. Creo que otro tema, otro punto que tocaste que me gustó mucho fue la parte de las emociones, que es normal sentirse avergonzado, que es normal sentirse culpable, que, o sea, todos esos sentimientos son normales, no necesitamos apagar nuestros sentimientos, sino procesarlos, ¿sí? Ujú. Sentirlos, dejarlos fluir en nosotros y que se salgan. O sea, las emociones no están hechas para quedarse atoradas, sino están hechas para fluir y enseñarnos algo. Entonces, qué bueno que podamos fluir con esto y seguir adelante. Y a lo mejor si alguno de los que nos están escuchando tiene muchas dudas, muchas preguntas, pues ojalá que nos deje comentarios y seguramente tú y yo Ya. podemos estarles contestando y va a ser muy, muy especial poderles, pues por lo menos acompañar en nuestra empatía y en nuestra experiencia a través de esto. Muchas gracias. Quiero que me digas finalmente, al final, ¿qué le dirías a las mamás que tienen un corazón de mamás? Que yo digo que son mamás, ya no importa si, o sea, para mí, obviamente, si todavía no han tenido un hijo, pero tienen corazón de mamá y lo desean, ¿qué les dirías? Muy bien. Yo les diría que hay muchos recursos que no son visibles y que hay que buscarlos, y son herramientas que pueden ayudarles a sobreponerse en el proceso. Que busquen por esos recursos. El Internet está lleno de videos en YouTube, de personas que están pasando por la misma situación. Y hay una frase que encontré en redes sociales en algún momento, y es que un crayón roto todavía pinta igual. Y tal vez muchas de ellas se van a sentir rotas o disfuncionales, como es muy difícil cuando es la parte física la que falla, porque entonces uno siente que no sirve, ¿verdad? Como mi sistema reproductivo, que es algo muy importante, no sirve. Y es tan grande para muchos como si sus piernas no funcionaran, o sus brazos, o no tuvieran manos, ¿verdad? Entonces, que den validez a lo que sí sirve, que busquen qué parte de ellos sí sirve, qué parte de ellos sí está ahí para contribuir. Y, y hay muchas formas de ayudar a generaciones crecientes, y que las consideren personalmente, que sea entre ellas y su esposo, y que no dejen desgastar
tus relaciones de pareja, si son matrimonios o solo una relación, que la sigan cultivando, porque he escuchado muchos casos de parejas que están pasando por desafíos de infertilidad, y lo que ocurre es que hay más discordia entre ellos, porque hay metas diferentes. Para la mujer a veces eso se convierte en una obsesión. Entonces la sexualidad se ve afectada, como es un tema que impacta la vida de una persona en todos los ángulos. Entonces, que no dejen que esa relación se desgaste, porque sea que no puedan concebir, que termine el proceso sin poder concebir, o que puedan concebir, los resultados van a ser evidentes a la hora de ser padres. Porque una vez tuve yo a este chiquito, me di cuenta que yo necesitaba esos 4 años y medio, bueno, todo el tiempo que estuve sola con mi esposo, para fortalecer la relación. Y si yo hubiera estado enfocada 100% en que no puedo tener hijos, entonces no habríamos disfrutado este tiempo, y ahora estamos muy ocupados con él. Es mucho trabajo, la verdad. Bueno, tú sabes, tienes 13, entonces es mucho trabajo. Entonces, el disfrutar de lo que sí hay y ser agradecido por lo que sí está, en lugar de añorar lo que no está todo el tiempo, ayuda tanto también. Gracias. Entonces, enfocarnos en lo que sí tenemos, fortalecer nuestra relación de pareja si tenemos una pareja, eh, trabajar, disfrutar lo que tenemos, o sea, básicamente, y seguir en esta investigación, en esta curiosidad de ver qué podemos hacer para mejorar nuestra fertilidad o para encontrar nuevas rutas, ¿no? O sea, se vale seguir y a mí algo que me gustó mucho que dijiste es esta parte de que todas las madres tienen, no necesariamente tienen un hijo, ¿no? Y a mí me gusta uno de los discursos de Sherry Du, que es buenísimo acerca del tema. Y básicamente ella dice que el mundo está lleno de personas para amar, para ser nutridas, para ser, como en inglés es mothering, para ser como tratadas como hijos. O sea, nosotros podemos tratar hijos así. Y yo tuve esa bendición, y quizá en otra entrevista lo comente porque pues, no nos da, pero básicamente hay muchas personas, muchos jóvenes, muchas generaciones, muchas personas que necesitan nuestro amor, nuestra nutrición, nuestra sabiduría, nuestros consejos, esta parte maternal que tenemos. Muchas personas. Y ni siquiera tienen que ser jóvenes, pueden ser ancianos, pueden ser de cualquier edad. Ajá. Así es, tanto que hay. Y me encanta porque creo que somos mamás desde el día en que decidimos que queremos ser mamás. O sea, esa es mi filosofía. El día que tú decides ser mamá, ese día ya eres mamá, ¿sí? Y no importa si no llega todavía. Pues muchas gracias, Cindy. De verdad, gracias por abrirnos a tu corazón, por abrirnos a tu experiencia. Gracias por mostrarnos a tu bebé, que nos encanta verlo. Está dormidito, Claro que encantado. son preciosos los bebés. Gracias por todo el amor que le das a las mamás. O sea, se nota que es algo que no solamente te cambió tu vida personal, sino tu vida profesional y tu enfoque en todos los aspectos. Y que es algo precioso. Muchas gracias por esto y estamos viéndonos. Entonces le pedimos a las personas que compartan este video, que le den like, que puedan seguirnos en este canal, porque seguiremos compartiendo historias así de hermosas como la tuya, y seguramente de otras que puedan ayudarnos a fortalecer eh, y entender un poco más. Pues muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias por darme el espacio de compartir. Llevaba mucho tiempo pensando como, pues yo quiero compartir esta historia con alguien, y tú llegaste como una respuesta a eso. Entonces siempre ha sido una respuesta en mi vida, en muchos momentos, y muchas gracias por eso. Y bueno, yo quiero mostrarles simplemente para terminar una plantita. Ok, adelante. Puedo voltear mi pantalla aquí. Bueno, es esta planta, parece muy grande ahora, pero era una planta súper pequeñita. Resulta que aquí, el Día de la Madre, no sé si sea una tradición de todas las personas, pero por lo menos de la familia de mi esposo sí, y es que celebran a todas las mujeres que están en la casa, sean madres o no sean madres. Y esa ya la recibí como un año antes de enterarme que tenía desafíos de infertilidad.
y entonces yo soy horrible con plantas, todas se me mueren, pero esta no ha muerto y sigue teniendo hijitos. Entonces, para mí es un símbolo de que no importa si yo tenía un hijo o no todavía, yo ya era una madre para muchos. Y, y entonces les invito a todas a buscar esa mamá que tienen dentro y apapacharla y consolarla, porque no ha sido vista antes y necesita ser vista y necesita ser apreciada y amada también. Ay, Cindy, ya me hiciste llorar varias veces también en la entrevista, pero sí, así es. Mamás, apreciense, ámense y seguramente lo están haciendo, ¿no? Con muchas personas. Muchas personas son bendecidas gracias a ustedes, mamás. Gracias. O sea, mamás me refiero, como le dije, a todas las mujeres que tienen un corazón de mamá. Gracias. Gracias. Que tengas un Gracias. lindo día y a todos, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Gracias a todos. Bonito día. Adiós.